Extra, extra, nos están matando, ya basta, ni uno más. Conmocionan los gritos de rabia acumulada entre la prensa nacional. La muerte de Javier Valdés Cárdenas, acribillado a plena luz del día en Culiacán, es otra gota que derrama el vaso. Nunca antes se había visto tanta indignación igual en el gremio informativo. Van 6 informadores asesinados en lo que va del año, 35 en el sexenio, 98 desde el 2006, 126 en lo que va del siglo, uno cada 12 días, lo cual pone en evidencia que los mecanismos para proteger a la libertad de expresión y a la labor de los informadores no han demostrado eficacia. En México ser periodista es una profesión de alto riesgo y no se ven acciones contundentes del Estado para garantizar que no se repita una muerte como la de Javier Valdés, quien al igual que Cecilia Pinedo, Ricardo Monluy, Miroslava Brecht, Maximiliano Rodríguez, Filberto Álvarez y muchos otros antes fueron ejecutados a mansalva. Esto y más en El Tren. El Tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. ¿Qué hubo, le? Una semana más en El Tren, semana 20, o ya ni sé qué semana vamos, güey, perdí la cuenta, pero aquí seguimos. Pero aquí seguimos y estamos armando cada semana, creo que una discusión más profunda, tenemos un mejor audio, ya que ya conseguimos una especie de cabina, para quienes no lo sepan, pues ya habíamos estado teniendo detalles con el audio de esos de nuevo en el podcasting. Yo siempre que había hecho podcast lo había hecho con cabina o en completa imposibilidad de usar cabina. Esta es la primera vez. El Tren se escucha a su crítica y hace caso. Sí, vamos a empezar a filtrar los datos de la encuesta. Esta es la semana 20, ya me cercioré, es semana 20, gente. 20 semanas grabando y pues no sería posible esto si ustedes no nos inyectaran ánimos, si no se reportaran de repente por ahí en iTunes, en iVoox, en el Face. Pues muchas gracias. Y empezamos con un asunto triste, güey. Bueno, no sé, para mí no es triste en lo específico. Yo sé aquí que para ti lo es un poco más, pero para mí es más triste la big picture que el asunto que vamos a ver en específico hoy, que nos lo adelantabas ahorita, güey. Yo nomás ahí me quedé con la duda de que me parece que no son 12 muertos, un periodista muerto cada 12 días, las matemáticas no me dieron, según te escuché, eran 120 muertos en los últimos 17 años, en lo que va del siglo. 129 muertos. 129 periodistas asesinados, perdón, no restándole valor, no da uno cada 12 días, según yo, pero no hay que detenernos en eso. Platícame, ¿qué fue lo que pasó, güey? A grosso modo, Javier Valdés apareció asesinado este 15 de mayo en Culiacán y según reporta la fiscalía de aquel estado, la línea de investigación que está tomando más fuerza ahorita en el proceso judicial es una entrevista que dio el periodista Javier Valdés que hizo a Damaso, en la cual... agente de Damaso, ¿no? ¿O a Damaso directamente? A Damaso directamente, que empieza a platicar la situación de Sinaloa en términos del narcotraficante. El grupo comandado por el licenciado no había atacado a los hijos del Chapo Guzmán, Iván y Archibaldo, como afirmaba en una carta enviada por esas fechas al noticiero de Ciro Gómez Leiva. Esto es parte de lo que fue reportando. Nada más ahí para hacer el paréntesis, según entiendo, yo que leí varias explicaciones de este caso, Damaso ya no era parte del cártel de Sinaloa o ya no era equipo con los hijos del Chapo. Era lo que él estaba dilucidando, si había una enemistad con los hijos del Chapo o si las cosas seguían bien, que según Damaso las cosas seguían bien porque él no podía despreciar a una persona que aprecia, que eran los hijos del Chapo. O sea, no puede despreciar a sus hijos y que todavía no había enemistad en virtud de que todavía se la llevaba con Mayo Zambada. Y cuando salió... O sea, dando a entender que Mayo Zambada está vivo. Ya ves que ha habido varios señalamientos de que ya no estaba Sí, según estas versiones. vivo el señor.
Y lo importante es que cuando se publicó la entrevista, se reportó, Animal Político reportó que hubo un movimiento por parte de grupos armados para hacer una compra masiva de las entrevistas para que no salieran a la luz en Culiacán. Ah, cabrón, a la antigüita, güey. A la antigüita. Para que el que no sepa antes, el que quería callar a los medios, no era necesario irle a dar de balazos a los periodistas, no necesitaba irse a pelear con el editor. Nomás compraba todos los ejemplares en circulación, ¿no? Y así ya evitaba que cualquiera leyera lo que sea que se hubiera publicado. Que hoy es muy difícil por las redes sociales, ya todo aparece, me da la impresión que este método pues queda obsoleto, pero el método que está utilizando el crimen organizado es otra vez el de llenar de plomo a los periodistas. En este caso le tocó a Javier Valdez. Hace unas semanas le tocaba a mi Rolado acá en Chihuahua y según nos informan que México es el tercer lugar más peligroso para ejercer el periodismo después de Siria y Afganistán. Del mundo. Mira, yo este dato en específico yo no lo conocía. Yo tengo la impresión de que este no es un país violento para hacer periodismo. O sea, más bien le quitamos las palabras a hacer periodismo y este es un país violento en lo general, güey. En lo general. O sea, en lo general somos un país violento, no sé desde hace cuánto algunos le echan la culpa a Calderón. Yo antes lo creía así, yo ya no estoy tan seguro que lo suyo, sí, obviamente sí, la violencia escaló a partir de que se le declara una guerra al narcotráfico, pero el último año de Fox me parece que ya iba escalando la violencia y Fox ya había emprendido acciones que se podían considerar como de guerra contra el narcotráfico. Entonces, yo lo que creo es que este es un país violento en el que estamos todos inmersos, lamentablemente, porque por ahí nos pasaban estadísticas también de la cantidad de gente en el mismo periodo en que van 7 personas del periodismo asesinadas, van 6 personas que forman parte de las organizaciones, o sea, no formar parte de una religión, sino ser parte de sus estructuras. O sea, sacerdotes, clérigos, no sé en específico, en este mismo periodo. Entonces, yo no veo a nadie organizando marchas de que a ellos los están matando. Y la semana pasada lo que sí pasaba era que las mujeres, hace 2 semanas cuando te integraste por primera vez al tren, que decían las mujeres que también las estaban matando. Entonces, yo creo en general que si van, creo que en lo que va de este año ya van 20,000 muertos. Y en lo que va del sexenio ya casi alcanzamos los mismos muertos del sexenio anterior. Pues no estamos ante una situación específica de gremio, sino en general a 11,089 muertos en lo que va del 2017, perdón. De los cuales 6 son de periodistas. Es que todas las luchas son totalmente loables, o sea, marchar por el feminicidio, por los periodistas y que otros se visibilicen más que otros, pues ya es cuestión de mercadotecnia y del poder gremial que tenga cada uno. Lo que sí es que, como en el caso de las feministas, el caso de los periodistas, pues es un gremio que si bien era el cuarto poder, ya no se ve con tanto poder. Antes los periodistas eran personas que o eran temidas o eran respetadas. Ahora siento que el gremio se siente muy desprotegido, una desprotección del propio Estado y a merced del propio Estado en cuanto a que pueden ser callados de muchas maneras y ahora tienen otro enemigo que es el propio crimen organizado, que la labor el quehacer del periodista es visibilizar lo que está pasando. Hay una responsabilidad social del periodista. Y parte de lo que hacía Javier Valdez era reportar lo que le tocaba en su tierra, Culiacán, una tierra muy, muy, muy hostil, donde se ostenta... Que no es de la más violenta, güey, según entiendo, porque ahí sí domina un cartel en específico, sino que pues nomás es la cuna de... Sí, pero si les pisa sí está muy sensible. Les pisa los talones como periodista, pues es una zona muy, muy hostil para hacerlo. Y Javier Valdez, un periodista que fue premiado, de los mejores, estaba leyendo que si al mejor periodista de México le pasa eso, ¿qué nos
¿Qué nos espera a los demás? A los de tropa. Es que justamente es eso, güey, lo que me decías ahorita, que pues depende del mérito de cada organización o de cada gremio o de cada estrato de la sociedad, en su capacidad de visibilizar los crímenes de los que están siendo parte de. Estaría chido eso, güey. Estaría bien para cuestiones académicas, de decir, bueno, esto pasa por esto pasa por lo otro. Si no fuese porque desde esas trincheras demandan más recursos del Estado para que esa trinchera en específico esté a salvo, güey. O esté más segura. No sé si a salvo, no sé si alguien pueda estar a salvo, porque tampoco investigué datos, pero en el mismo periodo yo creo que van más políticos muertos que periodistas muertos, y los políticos mismos nos están organizando para decir nos están matando. Y seguramente narcos muertos hay un chingo mil, y tampoco están saliendo a decir los narcos nos están matando. No, pues sería una estupidez. Es parte de su gremio, pero a lo que voy es, ellos están pidiendo recursos en específico. Salió Peña al día siguiente a darles juego, güey. No sé si al día siguiente o a los 2 días de que asesinaron a Javier Valdés, que fue el lunes. Y el martes o miércoles salió Peña a hacer anuncios, a guardar un minuto de silencio por los, no sé si por Javier Valdés o en general por los asesinados. Le gritaron incluso que le demandaban justicia, no le habían gritado a Peña que justicia. Salió mucho un tuit en redes sociales, o un reclamo, no un tweet, sino era la línea de varios tweets de reclamo de que el primer presidente que no daba conferencias de prensa tenía esta situación de libertad de prensa, o que ellos consideran que es libertad de prensa. Y a lo que voy es que Peña sí dijo así como que sí nos vamos a aventar acciones específicas para evitar que mueran más periodistas. Y Sean creo que lo acompañó también. No sé si haya sido idea de Sean o idea de Peña, pero los dos dieron la cara y vinieron a decir que iban a destinar más recursos y más tiempo y más todo para que no volviera a haber periodistas muertos. Y si los recursos, que tenemos un pastel, le toca una rebanada más grande para la protección de periodistas, quiere decir que la rebanada que nos toca al resto de profesiones, de gremios, que nosotros no somos periodistas aquí, somos comunicadores, y lo que señalamos, pues la mayoría son cosas que vienen de otros medios, no somos primicias. Bueno, la mayoría no, todas son de otros medios o de nuestra experiencia. Pero si jalas más recursos, güey, para proteger periodistas, pues dejas al resto de la sociedad desprotegida. Y no es algo que esté dejando, o sea, la violencia sigue siendo parte de las mujeres, de los hombres, de los que conducen taxis, de los policías, de los políticos, de los religiosos, decía ahorita al inicio. Se me hace un despropósito, y el cual casi nadie está señalando, güey, que ese pedo no es sano, güey, y no va a un buen lugar. Para ti, ¿cuál sería una posible solución a que eso? Nos pusiéramos todos de acuerdo, güey. Yo creo que el estar diciendo que nomás es a mi sector al que le están pegando, de incluso un sector que a mí me parece que no es del todo, ahorita doy mi punto de vista en eso, no es del todo inocente como los periodistas. Las feministas, los periodistas, todo aquel que quiera hacer visible que su estrato está siendo atacado, lo positivo como sociedad sería que nos pusiéramos de acuerdo y decir, bueno, aunque nos pega y nos duele, no es mi gremio y no es mi estrato social. Estamos en un país violento. ¿Cómo hacemos acciones todos juntos para dejar de meter presión en puntos específicos y decir, es la violencia en general, ya no queremos violencia? ¿Qué implica eso, güey? Pues mucha madurez de parte de todos los sectores, que no creo que se vaya a dar, pero... Lo que pasa, y hay que entender la frustración de los periodistas, es que van a salir a reportar un hecho, lo escriben y están con el pendiente, no solamente ellos, sino de su familia, de que de repente salgan de su casa y te acribillen, no sabes en qué momento te va a dar. Entonces se crea una paranoia generalizada entre el gremio de los periodistas. O sea, yo estaría, y más si publicara sobre ese tipo de cosas, pues, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar para mantener a mi familia o me callo? Y esto no depende solamente o sea, traspasa las barreras de Peña Nieto, porque aun y cuando se logre una sentencia de los responsables del asesinato de Javier Valdés, va a ser estructural.
van a haber otros peones que van a seguir matando a periodistas por parte de órdenes de sus superiores, y mientras esa jerarquía no se rompa,